las calcomanías. Bueno, atención, me interesa analizar con Pablo Semán esta declaración de Patricia Bullrich, tratando, claro, de plantarse en el voto útil anti-kirchnerista, ¿no? Que era un poco el bullying que le hacían a Milei hasta las PASO, diciendo no voten a Milei porque es ser funcional al kirchnerismo, voten a la principal opción opositora. Pero Milei se convirtió en la principal opción opositora. Mirá. Estamos frente a una oportunidad histórica y con el apoyo de una mayoría clara de los argentinos vamos a terminar con el kirchnerismo para siempre. Somos los únicos, grabémonos, que somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre. Bueno, dicen que esta frase le dijo también Patricia Bullrich a Mauricio Macri cuando se encontraron para hacer las paces y el apoyo de Macri a Patricia Bullrich. Bullrich le habría dicho, no seamos boludos, porque si gana Milei, vuelve el kirchnerismo dentro de 6 meses. Que es una frase que viene repitiendo Patricia Bullrich en todos los interlocutores, ¿no? Te pregunto, Pablo Semán, si la sociedad está evaluando tan sofisticadamente o quiere arriesgarse en todo caso lo que decíamos, ¿no? Que viene hace rato mascullando bronca contra la dirigencia política y quiere probar algo distinto. Y si no funciona lo distinto, probar otra cosa. A mí me parece que el sentido de la votación de la PASO, pero mucho más lo que está pasando en los últimos días, en las últimas semanas, indica eso. Yo conozco votantes de familias que han votado al kirchnerismo, hasta votantes que podrían haber votado a Bullrich, que dicen, miren, yo lo que quiero es que no siga más esto, ¿no? Es como... Y ese sentimiento se está incrementando. Entonces eso me parece que es lo que ocurre por un lado, que los votantes, no sé si tienen o no claridad, me parece que en ese punto tienen claridad y después no saben lo que va a pasar. Eso por una parte. Por el otro lado, creo que hay que subrayar algo que todos estamos viendo y que tiene, para mí, valor para el análisis político, que es los líderes políticos de las fuerzas mayoritarias están erráticos, oscilantes, desorientados, ¿no? Porque pasaron las cosas que ellos pensaban que no iban a pasar y que estaban seguros que no iban a pasar y que todos en el círculo rojo decían que no iba a pasar. Finalmente pasó lo que no podía pasar. Entonces uno entiende que Bullrich o Massa o cualquiera de los políticos que finalmente salieron detrás de Milei en la elección no sepan qué hacer y acudan un día a una estrategia, otro día a otra, lo cual por otro lado no hace más que ponerlos en la mira de la bronca de los votantes. Porque los votantes son muy sensibles a las cosas que pasan. Pero yo creo que la idea de que la gente no está informada, de que la idea de que la gente está despolitizada, son ideas un poco raras. ¿Quién se podría entusiasmar con estos políticos? Sería la pregunta. Y tengo una pregunta respecto a cómo se posiciona el peronismo, ¿no? El otro día me contaban que un gobernador del norte, donde el kirchnerismo sacó la mayor cantidad de votos, en Santiago del Estero, y donde finalmente le bajaron la lista a Milei, que parece que la había armado el propio gobernador, pero dijo, por la duda se la bajo. No había perdido nunca un diputado, porque son esas provincias donde te arman oficialismo y oposición, y bajaron la lista. Algunos dicen que era un acuerdo incluso con ese gobernador y Milei, pero que ahí incluso la gente cuando tiene que protestar por algo, porque no recibe algún servicio o porque le demoran un trámite, empieza a gritar casta, casta, ¿no? Una especie de reclamo, como que el pacto entre la política, bueno, yo te represento y te doy algo, te doy servicios, te resuelvo un problema, como que ese pacto se rompió. ¿Vos ves que es de la dimensión del 2001 o es otra cosa lo que está pasando? Porque todo esto, a diferencia del 2001,
ahora hay un sector de la sociedad que se entusiasma dentro de la política, ¿no? Votando por una opción distinta. Mira, para mí esta crisis evoluciona de manera tal que es una especie de 2001 en las urnas. No sé si por la complementación y el ritmo par y paso que tiene la crisis económica con la crisis política, pero en todo caso es cierto que una muy buena parte de los electores encuentra en Milei un arma lo suficientemente hiriente como para devolver en la misma especie las heridas que recibieron de la política, ¿no? Yo creo que la verdad es esto, que es, si uno ve lo que pasó desde la dirigencia política, desde las políticas hacia los electores, uno entiende que hay indolencia, irresponsabilidad, despreocupación y que los electores se sientan realmente heridos y dicen, yo no quiero tener nada que ver con esos tipos. Y además, insisto, yo creo que esa sensación de hartazgo, de estamos siendo heridos por estas personas, se incrementó después de la elección, por dos razones. Una es porque se aceleró la inflación y la otra porque se sale de la espiral de silencio y empieza un fenómeno de contagio que hace que la posición de devolver la herida con heridas sea más viral, ¿no? Tengo la última respecto a ver, ¿cuáles son las principales palabras que te aparecían en el focus group, ¿no? Vos hacías estudios cualitativos. Sí, pero yo hago los focus groups de una manera que no los hacen las consultoras. Una sola cosa. Sos el sociólogo que va y escucha. Yo voy y escucho. Y mira, las consultoras hacen una cosa que está bien. Hay una mesa, están 2 horas, la gente no se puede levantar. Un estudio por panel, los que llegan están etiquetados según nivel socioeconómico. No pueden fumar, no pueden caminar. Y yo, con el equipo, con Nicolás Bersinger y Ulises Ferro, vamos, no tenemos entrevistadores, somos nosotros los que hacemos las entrevistas. Hablamos con la gente y escuchamos, y hay llantos, y hay bronca, y se van, y vuelven, y putean. Y es la vida misma. Y a veces armamos focos que, qué sé yo, no sé, a Nicolás le pasa que un día va a una peluquería y pregunta, che, ¿quieren hablar de política? Sí, bueno, vamos a conversar. Y se juntaron 11 a conversar. Y todos tomen la iniciativa y te dicen, no, bueno, y ahí te aparecen los votantes de Milei que nosotros estamos investigando otra cosa cuando empezamos a hacer esto. Hace 3 años estábamos investigando sobre los jóvenes y la pandemia. Nosotros no fuimos a buscar votantes de Milei, los encontramos por el camino. Ustedes estaban estudiando el efecto de la pandemia en los jóvenes. Claro, entonces... En el conurbano y distintos sectores sociales. La metodología nuestra, que te digo la verdad, ahora me estoy subiendo a trenes, hago otra cosa, pero entonces no busco palabras clave, que yo sé que está bien, los colegas de las consultoras lo hacen y es una técnica que funciona. Yo lo que te puedo decir es que yo estoy muy atento a sentimientos y a cosas que pasan. Me pasó en una entrevista grupal de tener que parar un bajón, pero que tuve que intervenir casi como psicólogo, haciendo ejercicio ilegal de la profesión, sí, porque preguntamos por el futuro y hubo un silencio y lágrimas en los ojos y una preocupación enorme. Entonces, para mí esas cosas que son hipersintomáticas son mucho más útiles que tener una guía de preguntas y decirme una palabra con la que asocias. Y vos ahí ves que, vos lo venís diciendo hace rato, insistimos, no estás tomando posiciones más, vos tenés ideológicamente una posición muy distinta a la de Milei, pero estás describiendo, vos decís que ahí cuando vos escuchás a los votantes de Milei no hay solamente bronca, sino que en muchos casos también hay esperanza. Mira, no solamente eso, en los últimos ya años me ha pasado cada vez más que uno es interpelado por un comerciante, por un taxista o por los pibes con los que nosotros veníamos haciendo las entrevistas grupales, que venían y nos decían, no, pero pará, yo te quiero decir una cosa, porque a veces nosotros ni siquiera queríamos hablar de política o no era el momento porque nos parecía que era ríspido. Entonces, el votante de Milei no solamente está esperanzado, sino que es un activo promotor de esa idea, porque tiene confianza en eso y dicen, ¿saben qué? Yo voto a Milei. Y nadie, creo yo, está tan orgulloso de votar a ese candidato como de votar a los otros candidatos. Muy interesante.
Pablo, gracias. Gracias a vos. Muy interesante. Digo, para tratar de entender, sin más allá de los posicionamientos, todos dicen, pero promocionás a Milei. No, estamos describiéndolo y lo está contando un sociólogo que además ideológicamente tiene muchísimos cuestionamientos al candidato Javier Milei, pero está describiendo lo que encuentra en la sociedad. Cuando habla él me hace acordar mucho al final de la película El Guasón, ¿te acuerdas? Joker. Cuando todos empezaron a seguirlo y se ponían la careta y seguían al Guasón, no sabían para qué lo seguían, pero iban. Bueno, pero todo el mundo hay empezó algo a seguirlo y es de parecido. Joker en Sí. ahí. Sí. ¿No? Sí.